Iniciamos la presentación de la fase 1 de la asignatura Diseño de base de datos del programa de Ingeniería de Sistemas. Hola, soy Héctor Naranjo, de la ciudad de Pereira. Actualmente estoy en la recta final de mi carrera, cursando último semestre. En el ámbito laboral, llevo 11 años vinculado a la UTP, Universidad Tecnológica de Pereira, en el área de TI. Empecé desde la base con soporte y base de datos, pero mi enfoque actual es el desarrollo. Tengo experiencia en PHP y ahora estoy muy metido en el mundo del TypeScript, trabajando con el stack de Nest.js y Angular para actualizar las plataformas de la universidad. Evolución histórica, década de los 60, la formalización de estructuras. En esta etapa inicial, Charles Bergman fue la figura central al formalizar los diagramas de estructuras de datos. Como concepto clave encontramos que el manejo de información se basaba en ficheros, registros y campos, utilizando punteros para establecer conexiones físicas, relaciones de tipo padre-hijo entre los datos. Ya en la década de los 70, la revolución relacional, se produce un cambio de paradigma impulsado por Edgar F. Cook de IBM, Peter Shen y R. F. Boyce. El surgimiento de modelos relacional se introduce abstracciones lógicas como tablas relacionales, tuplas, filas y atributos de columnas, logrando por primera vez la independencia de datos respecto a la estructura física. En la década de los 80, el SQL y orientación a objetos, donde la tecnología madura hacia estándares del lenguaje y nuevos paradigmas de programación. La estandarización de SQL Language o lenguaje de consulta estructurado y el nacimiento de la OODBMS, Sistema de Gestión de Bases de Datos orientado a objetos, se incorpora conceptos de la programación como encapsulamiento, herencia e identidad de objetos directamente de la base de datos. En la década de los 90, la hibridación e inteligencia de negocios, donde las bases de datos se expanden para soportar análisis complejos y modelos híbridos, la aparición de los ODBMS, Sistema Objetos Relacionales, y herramientas analíticas como Data Warehouse, almacén de datos, y OLAP, cubos de datos, se integran el UML, lenguaje unificado del modelado, para el diseño, permitiendo una gestión más robusta de datos para la toma de decisiones empresariales. Ya en el siglo XXI, entre el 2000 y 2010, la era del NoSQL y Big Data, surge una explosión de nuevas arquitecturas para manejar grandes volúmenes de datos y flexibilidad, con protagonistas como Jack O'Carson y tecnologías como Bigtable de Google, Dynamo de Amazon y CouchDB. El movimiento NoSQL, Not Only SQL, donde se desarrollan modelos especializados que no usan tablas tradicionales. Documentales como MongoDB, ideales para JSON y JavaScript. Las clave valor como Redis, extremadamente rápidas. Grafos como Neo4j para relaciones complejas entre nodos. Y otros como Cassandra, Voldemort de LinkedIn y HBase. En la actualidad, NewSQL y la nube, las tendencias actuales buscan combinar lo mejor de los mundos anteriores y migrar hacia servicios gestionados por gigantes tecnológicos como AWS, Azure de Microsoft y Google. NewSQL, sistemas como Google Spanner, que ofrece la escalabilidad de NoSQL, pero mantiene la integridad y el lenguaje SQL clásico. Las DBAS, las Database as a Service, servicios como AWS RDS o Azure SQL, donde la gestión del servidor físico desaparece, permitiendo centrarse solo en los datos. Conceptos. Independencia lógica y física. La independencia física explica que esto significa que puedes cambiar cómo o dónde se guardan los datos sin que el sistema falle. Por ejemplo, podrías mover la base de datos de un disco duro local a la nube o cambiar la organización de los archivos usando índices o hashing. Para mejorar la velocidad, gracias a esta independencia, el código de la aplicación no necesita ser reescrito cada vez que se optimiza el hardware o el almacenamiento. La independencia lógica se refiere a la capacidad de modificar la estructura de la base de datos, el esquema, sin romper los programas existentes. Por ejemplo, si el departamento de marketing necesita añadir a un nuevo campo como email secundario a la tabla de clientes, las aplicaciones activas que no usan ese campo seguirían funcionando sin problema. Esto facilita enormemente el mantenimiento y la evolución del software. Diferencia con sistema de ficheros. En los sistemas antiguos, si cambiabas el formato de la fecha, ejemplo, el 2 dígitos a 4 dígitos por el efecto Y2K, tenías que reescribir todos los programas que leían esa fecha. La base de datos elimina esa dependencia rígida. ¿Qué es el sistema de gestión de base de datos? Es un software intermediario que garantiza la seguridad, integridad y gestión centralizada. El SGBD
No es solo un almacén, es un software complejo que actúa como interfaz entre el usuario y los datos físicos. Sus funciones esenciales pues, pueden destacar o ofrecer servicios que antes los programadores tenían que hacer manualmente, como el control de concurrencia que permite que cientos de usuarios lean y escriban datos al mismo tiempo sin que se corrompa la información, o la recuperación de fallos si se va la luz o falla el servidor, tiene mecanismos como logs y checkpoints para recuperar los datos y no perder transacciones confirmadas, y la seguridad que define quién puede ver qué. No es solo contraseñas, es definir vistas específicas para que un usuario de recursos humanos vea salario, pero un usuario de ventas no. La, la redundancia controlada, la gestión centralizada de la duplicidad para optimizar espacios y evitar inconsistencias. El problema de la redundancia controlada es que en los sistemas de ficheros, la misma dirección de un cliente podría estar repetida en el archivo de envíos y en el de facturación. Si el cliente se mudaba, había que actualizar en dos lugares. Si se obviaba uno, ocurría una anomalía de actualización de datos inconsistentes. La mínima redundancia necesaria de normalización. Las bases de datos relacionales utilizan normalización para dividir datos en tablas separadas y asegurar que cada dato, como el nombre de un producto, exista en un solo lugar, ahorrando espacio y evitando errores. El concepto de controlada desnormalización, aquí puedes añadir un matriz experto. A veces introducimos redundancia a propósito para mejorar la velocidad de la subconsulta. Esto se llama desnormalización. Sin embargo, es controlada porque el sistema de gestión de base de datos se encarga de sincronizar las copias. Si se actualiza el original, el sistema actualiza automáticamente las copias, manteniendo la integridad. Bueno, tendencias, presento dos tendencias proyectadas entre el 2026 y 2027. Las bases de datos autónomas. Esta tendencia busca eliminar la gestión de la base de datos para tareas rutinarias. Utilizan Machine Learning integrado para que la base de datos se gestione a sí misma en tiempo real. ¿Cómo funciona? Aplican parches de seguridad sin detener el servicio, optimizan índices automáticamente según la consulta más frecuente y escalan los recursos del hardware, CPU y RAM, de forma elástica según la carga. Concepto clave, autorrecuperación. Si el sistema detecta un fallo o una caída inminente, puede redirigir el tráfico o restaurar instancias automáticamente para garantizar una disponibilidad del 99.995%. Esto tiene un impacto como desarrollador. Esto significa que ya no pierdes tiempo configurando el rendimiento de la base de datos. Te enfocas solamente en la arquitectura de datos y lógica del negocio. Las bases de datos vectoriales, como el auge de la IA generativa, las bases de datos tradicionales SQL están evolucionando para manejar vectores, representaciones numéricas de datos no estructurados como texto, imágenes o audio. ¿Esto cómo funciona? En lugar de buscar por coincidencias exactas como el where, permite búsquedas por similitud semántica. Puede preguntarle a la base de datos, busca documentos que hablen de temas similares a este manual técnico. Y el sistema encontrará la respuesta basándose en el sentido de los datos, no solo en la palabra clave. Concepto clave, pues, es la recuperación aumentada por generación. Esta técnica permite conectar una base de datos vectorial a un modelo de lenguaje para que la IA responda basándose exclusivamente en los datos privados y reales de su institución. En el puente para aplicaciones como NES y Angular pueden integrar funciones de inteligencia artificial avanzadas sin perder de modelos externos que no conocen sus datos locales. Conclusiones. La línea histórica demuestra que la gestión de datos ha evolucionado desde modelos rígidos y dependientes del hardware, sistema de ficheros de red en los 60 hacia modelos de alta abstracción lógica, como modelos relacionales en los 70 y los 80. Sin embargo, la tendencia actual no es el reemplazo total, sino la hibridación y la especialización. Hoy conviven sistemas relacionales robustos, SQL, para integrar transacciones con sistemas no SQL y en la nube, diseñados para escalabilidad, datos semiestructurados, adaptándose a la naturaleza cambiante de la información moderna. Otro punto sería la independencia y la integridad como pilares conceptuales. El valor perdurable del diseño de base de datos radica en dos conceptos inmutables: la independencia de datos lógica y física, que inmuniza a las aplicaciones frente a cambios en el almacenamiento o la estructura y la integridad mediante la normalización. Otro punto sería el dato como activo estratégico, business intelligence. Las tendencias modernas indican que la base de datos ha dejado de ser solo un almacén operativo para convertirse en el motor de la inteligencia empresarial. La evolución hacia data warehousing o lab
procesamiento analítico y minería de datos, refleja que el objeto final ya no es registrar transacciones, sino transformar datos históricos masivos en conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas, separando el análisis del procesamiento diario para optimizar ambos. Las bases de datos como motor de consistencia en tiempo real a través del tiempo, como en el ejemplo de la aerolínea, se concluye que la base de datos es el mecanismo que garantiza la concurrencia segura y la integridad referencial en entornos dinámicos. En el caso de la aerolínea, la base de datos no solo almacena información, sino que actúa como un árbitro en tiempo real que impide conflictos físicos, como vender el mismo asiento dos veces, conectar entidades lógicas como pasajeros y vuelos, con restricciones físicas, permitiendo que múltiples actores, aeropuertos, clientes, aerolíneas, operen simultáneamente sobre una única fuente de verdad. Muchas gracias.